Vamos a hablar de las lesiones ilíacas no trombóticas. Existen compresiones a nivel abdominal de las venas ilíacas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Raju justamente planteó que existen la tipo 1, dada por la arteria mesentérica, por la arteria ilíaca primitiva derecha, sobre la vena ilíaca primitiva izquierda. La tipo 2, dada por la arteria hipogástrica izquierda, sobre la vena ilíaca primitiva izquierda, casi en la unión de la ilíaca externa. La tipo 3 es derecha, dada por la arteria ilíaca primitiva derecha sobre la vena ilíaca primitiva derecha. La tipo 4, dada por la arteria hipogástrica derecha sobre la vena ilíaca primitiva derecha. Y la tipo 5, dado fundamentalmente a nivel inguinal. Esas compresiones a largo plazo pueden generar o pueden determinar signos de éstasis, hipertensión venosa. En forma compensadora se genera circulación colateral que puede derivar hacia región lumbar o hacia región pélvica, y son situaciones que normalmente se dan del 30 al 60% de la población, fundamentalmente en pacientes delgados, y que ante determinadas circunstancias, como ser reposo prolongado o una cirugía ginecológica, o pacientes con antecedente de ingesta de anticonceptivos, o de trombofilia o embarazo, se genera la trombosis y la oclusión. De allí la importancia del diagnóstico de estas lesiones no trombóticas, que son potencialmente trombóticas y embolizantes. La tomografía juega un papel importante en estos pacientes, en tanto que ante la sospecha de un signo de Nutcracker, un síndrome de May-Tyner, o también llamada lesión ilíaca no trombótica, debemos pedir una tomografía o una resonancia donde se puede ver esa compresión. Y por ejemplo, acá se puede ver una compresión tipo 2, dada por la arteria hipogástrica izquierda sobre la vena ilíaca primitiva izquierda. También hacemos un estudio de visión tridimensional, donde vemos justamente en 360 grados la compresión y todas las vías derivativas, y también nos orienta, cuando hacemos una terapéutica endovascular, el posicionamiento del stent. Esta es la imagen característica de un síndrome de May-Tyner o de lesión ilíaca no trombótica, donde se puede ver la compresión. Ahí se ve perfectamente el pasaje de la vena ilíaca primitiva sobre la vena, sobre la arteria, y van a ver la compresión que existe entre el cuerpo vertebral y las ramas de la ilíaca sobre la vena primitiva. Se generan vías derivativas, en este caso la vena iliolumbar, y una inversión de flujo por la vena hipogástrica y presacras. Otro paciente de 43 años, multípara, con dolor pélvico y lumbar bajo, dispareunia, edema de miembro inferior izquierdo vespertino, cierto grado de claudicación venosa, 2 cirugías de varices. La ecografía mostraba flujo derivativo de izquierda a derecha, hiperflujo que desaparece con maniobra de Valsalva, y congestión pélvica secundaria. La tomografía también certificó la compresión, ahí se ve la compresión, y la congestión pélvica secundaria. Entonces, radiológicamente se vio la derivación ileolumbar, la derivación e inversión de flujo presacro. Había insuficiencia de la vena obturatriz derecha, que fue embolizada. La vena gonadal izquierda también insuficiente, que fue embolizada. Pasamos la obstrucción o la estenosis, fundamentalmente con guías y catéteres hidrofílicos. Lo pasamos posteriormente con una guía tipo Amplax, angioplastía con balón de diámetros progresivos, y posteriormente, hicimos un testeo para posicionar el stent, y realizamos la liberación del stent dedicado a vena, en este caso un stent abre, y posteriormente la impactación del stent. Fíjense que previamente lo que se veía, y posteriormente cómo desapareció totalmente la colateralidad, restituyendo el eje femoral iliocavo. El control tomográfico muestra perfectamente bien el stent normoinserto, sin signos de complicación.
Estas lesiones ilíacas no trombóticas pueden transformarse en lesiones ilíacas trombóticas agudas, subagudas o crónicas, y generar a largo plazo lo que se llama síndrome postrombótico. ¿Cuál es la historia natural de la trombosis venosa profunda? Una posibilidad de tromboembolismo pulmonar en el 10% de los casos, en trombosis ilíacas, síndrome postrombótico, trombosis venosa recurrente, o que el paciente quede sin secuelas, que es lo menos frecuente. Existen diferentes técnicas para realizar la tromboaspiración de los pacientes en efecto agudo, solamente en los casos de trombosis ilio-femoral poplitea, con signos de flegmasia alba dolens, flegmasia cerulea dolens, y en cierta medida signos de compromiso de extremidad. Entonces podemos utilizar dispositivos como el Ecosonic, el Angiojet, el Penumbra, el Aspiré, el Aspirex y el Cleaner. Son todos los que tenemos disponibles en el mercado. Este es un caso clínico de una mujer de 32 años, puérpera, con trombosis del eje ilíaco femoral popliteo izquierdo poscesárea, signos de flegmasia alba dolens, impotencia funcional, edema severo en miembro inferior izquierdo. Esta paciente había tenido una cesárea y a los pocos días comenzó con este cuadro. Signos de esa flegmasia, tuvimos que hacer un abordaje femoral, abordaje popliteo en decúbito prono, hicimos la flebografía y se ve la oclusión de la vena ilíaca, la oclusión de la vena femoral, oclusión hasta la cava. Procedimos a hacer una trombectomía con dispositivo, en este caso de Aspirex. No pudimos hacer trombolítico por antecedente cesárea reciente. Esto nos permite tromboaspirar en forma mecánica, romper esos coágulos y aspirarlos. Angioplastía con balón de algunos sitios de compresión, implante de stent, en este caso un stent dedicado a vena, combinamos un stent dedicado a vena 18 por 150 y un wall stent distal de 16 por 90. Y fíjense el resultado final, cómo se restituye el eje femoral popliteo, femoral ilíaco cavo. Control a los 3 meses, donde se ve perfectamente este normo inserto sin complicaciones. ¿Cuál es la estrategia en el abordaje del síndrome postrombótico? Entonces, como hemos dicho, tenemos el evento de la compresión ilíaca no trombótica, que ante determinadas circunstancias puede generar una trombosis, y otra situación es la secuela de la trombosis, el paciente que recibió tratamiento anticoagulante y no en trombosis extensa y no se recuperó. Entonces, es importante evaluar el momento que vamos a tratar a este paciente, realizar un buen ecodoppler para ver dónde vamos a abordar al paciente, flebografía ascendente, descendente, angiotomografía con reconstrucción tridimensional, detalles técnicos, evaluar el inflow, el outflow, qué guías y catéteres, qué balones vamos a usar, qué tipo de stent, diámetros, longitudes, técnicas de reconstrucción adaptadas, posición del stent adecuado, y sobre todo que el paciente tiene que quedar anticoagulado, antiagregado, analgesia adecuada, movilización temprana. Hay una clasificación presentada por Haley, donde justamente presentaba la tipo 1, cuando había una estenosis, una lesión no trombótica, la tipo 2, cuando comprometía la ilíaca, la tipo 3, cuando compromete justamente hasta la cámara femoral, ilíaca femoral, y todos estos casos se resuelven por vía endovascular. El problema, que es lo más frecuente en el 50% de los casos, es cuando tenemos compromiso de la vena femoral también, todo el eje ilíaco femoral, antiguamente llamada femoral superficial, o cuando compromete también la cámara femoral y la femoral profunda, o cuando compromete cámara femoral, femoral profunda, femoral e ilíaca, que son los casos más complejos donde muchas veces tenemos que combinar lo endovascular con procedimientos híbridos. Existen o se describen diferentes técnicas de reconstrucción, como el caso de una colocación de un stent madre en la vena cava, y posteriormente 2 stent dentro de dicha vena. La técnica se llama kissing stent overlap. La otra técnica es la técnica del doble barrel,
o técnica en caño de escopeta, donde se colocan 2 stents paralelos. La otra es la de el piercing o stent fenestrado, donde se coloca un stent madre en la cava y ingresamos por uno de los orificios del stent, los straps, dilatamos y colocamos el segundo stent. Y la técnica de aposición, donde se coloca el stent y se deja en proximidad el otro stent. Con el tiempo, ante un cuadro compresivo postrombótico, se generan vías derivativas. Entonces, antes de hacer un abordaje, nosotros nos dedicamos a estudiar en forma muy detallada cuáles son las vías derivativas, porque en algunas circunstancias no podemos restituir el eje ilíaco-femoral o el eje cabo, y en ese caso utilizamos las vías derivativas y transformamos esas vías derivativas en pseudocavas o pseudoilíacas. Este es el caso de un paciente con diagnóstico de agenesia de vena cava, con una circulación colateral prepúbica abdominal, con mucha sintomatología, con dolor pélvico, dispareunia, paciente también con varicocele severo, claudicación venosa. En el examen no se veía la cava, se veían remanentes, venas iliolumbares. Van a ver que toda la derivación se produce por venas iliolumbares, por el sistema ácigos y hemiácigos, hacia la cava superior. Se procedió a hacer una angioplastía con balones y stent dedicados a vena, justamente con restitución del eje femoral ilíaco cavo, lo que era previo y lo que es posteriormente a la angioplastía. Otro caso de un paciente con agenesia de vena cava infrarrenal, donde justamente con mucha circulación colateral, en este caso lo que hicimos es restituir el eje, no pudimos pasar del lado izquierdo hacia el lado derecho, por lo que optamos a hacer un palma endovascular. Esto era lo que tenía la situación previa, con derivación por sistema hemiácigo-ácigos. Logramos pasar el stent izquierdo hacia el lado derecho y de esa manera se restituyó el eje, utilizando la vena ácigos. Fíjense cómo se ve perfectamente el flujo que va de un lado hacia el lado contralateral y de ahí sube hacia la vena hemiácigos. Lo que era previo y la utilización del hemiácigos. Otro caso clínico de una mujer de 26 años de edad, nulípara, con antecedentes de ingesta anticonceptivos, tuvo un trauma automovilístico, estuvo en reposo, evolucionó con una trombosis, presentaba un cuadro de trombofilia con déficit de la proteína C, y empezó a desarrollar circulación colateral prepúbica y claudicación venosa y dolor de 6 en 10. La angiotomografía muestra estos signos de compresión severa, signos de Meitner, tipo 1. Decidimos tratar, hicimos un abordaje de la vena femoral en tercio medio. Es importante el abordaje a este nivel, teniendo en cuenta que justo a este nivel hay una interposición de la arteria femoral superficial, por lo que hay que posicionar el transductor en forma transversal, punzar hacia un costado y desplazar a la arteria para poder acceder a la vena. Hicimos la flebografía ascendente, donde se ve perfectamente la cámara femoral permeable, la vena femoral profunda permeable, secuelas de trombosis en la ilíaca externa con un tabique, oclusión o pasaje filiforme de la ilíaca primitiva y oclusión distal. Logramos pasar con una guía y catéter hidrofílico hasta la vena cava. Realizamos un IBUS, donde en el IBUS vemos y comprobamos, vemos las obstrucciones, las estenosis significativas y sobre todo a nivel de la confluencia ilíaca hacia la cava, ver la compresión severa. Realizamos angioplastía con balones de diámetros progresivos de 4, 6, 8, 9, donde vimos justamente cómo se fueron rompiendo los tabiques de esa obstrucción crónica. IBUS post angioplastía, y van a ver que todavía persisten esas estenosis y esas compresiones,
por lo que decidimos colocar un stent dedicado a vena, en este caso un stent Venovo, que tiene un sistema de liberación muy controlada, copa de Martini. ¿Qué es la copa de Martini? Entonces, podemos liberar el primer anillo. Una vez liberado el primer anillo, podemos hasta reposicionar el stent. Después ya no podemos reposicionar el stent, pero con el primero podemos reposicionar y tener un control y una posición adecuada del stent a nivel de la vena cava. Tiene que estar insinuado en la vena cava. Impactamos el stent con balones de alta presión, en este caso un balón de Atlas Bar de 16 milímetros, y vimos una evidencia todavía de trombos y de oclusión en la cámara femoral. Procedimos a tromboaspirar, esto se hace bajo heparinización, pero a veces pueden formarse trombos, eso es importante controlar. Tromboaspiramos con catéter de forma manual. El resultado final, fíjense, es la restitución del eje femoral iliocavo. El antes y el después, donde se puede ver justamente cómo se logra restituir todo el eje. Con IBUS no hay ninguna compresión significativa, resultado muy satisfactorio. Lo previo, preimpactación del stent y postimpactación del stent. El control a los 3 meses, donde se puede ver perfectamente bien el stent normo inserto, y una particularidad que estamos viendo en los stents dedicados a vena es justamente la presencia de hiperplasia temprana. Entonces, en determinados pacientes, que muchas veces está asociado con los triglicéridos elevados o el colesterol elevado, estos pacientes que quedan anticoagulados durante 6 meses y antiagregados por 1 mes, en estos casos mantenemos la antiagregación y le damos estatinas. ¿Qué factores influyen en la permeabilidad del stent venoso? Por un lado, el inflow, el outflow. Eso está relacionado al flujo, la necesidad de generar fístulas cuando hacemos procedimientos combinados, y trabajar sobre la bomba muscular, estimular a los ejercicios, la movilización temprana de los pacientes. Hay factores técnicos, el tipo de stent que utilizamos, longitud, que cubran todos los sitios de compresión, enfermedad residual no resuelta, fractura del stent, migración del stent, y factores hematológicos, ya sea la presencia de trombofilias, que el paciente cumpla en forma estricta la anticoagulación, la antiagregación, un esquema adecuado. Vamos a plantear algunas situaciones o tips, situaciones particulares, que es importante analizar cuando hacemos stenting venoso. ¿Dónde vamos a ubicar el stent proximal y distal? La combinación de stents, si es posible o no. ¿Qué hacemos ante un mal inflow? Imposibilidad de atravesar la obstrucción, ausencia de fibrosis o ausencia de vena, uso de venas alternativas en la restitución del eje y técnicas híbridas. Con respecto a los abordajes, podemos hacer un abordaje de la safena menor para poder acceder a la vena femoral o la vena poplitea, cuando es difícil, cuando hay mucho edema y es difícil la punción. Abordaje de safena magna cuando sabemos que la cámara femoral está bien. Abordaje de la vena femoral en tercio medio, que es lo ideal, o de la femoral profunda cuando no tenemos vena femoral. Esos serían los sitios más frecuentes. También podemos hacer un abordaje yugular interno, cuando no podemos acceder de abajo, por ejemplo, en una oclusión del stent distal. En este caso vinimos desde arriba y es más fácil posicionar el stent en la vena femoral profunda. Abordaje de la vena femoral profunda a través de una vena perforante. Entonces, eso también es interesante, cómo podemos acceder a la vena femoral profunda. Fíjense, por esta vena perforante accedemos a la femoral profunda. Ubicación del stent proximal. Esto es muy importante cuando hablamos de angioplastías ilíacas. Al haber una compresión, el stent debe estar ubicado a menos de 2 centímetros de lo que sería la apófisis espinosa. Este es un concepto que yo no estoy de acuerdo, y nuestro grupo de trabajo tampoco, y esto lo hemos evaluado. Existen una variedad de bifurcaciones ilíacas, bifurcaciones aórticas,
donde la compresión se puede dar a este nivel, en cava, en ilíaca, en el otro lado. Todo depende de la bifurcación alta o baja de la aorta. Y esto lo vemos en los abordajes de columna, ya que nosotros hacemos también abordaje de columna, donde podemos ver todas las variantes anatómicas que podemos presentar en aorta y en venas cavas y en venas ilíacas. Entonces, lo más importante es por radiología, por ecografía y tomografía y por IBUS determinar el sitio exacto. Por lo tanto, muchas veces por radiología nos guiamos de dónde vamos a posicionar el stent, pero muchas veces por una variante anatómica tenemos que colocarlo un poco más adentro en la cava. Lo ideal sería que esté en posición 1, en posición 3, perdón, en posición 1, perdón, donde el stent está insinuado en la vena cava. En algunas situaciones tenemos que dejar en posición 2, ¿por qué? Porque justamente hay una variante anatómica que nos limita al cuadro, y en posición 3 el elevado riesgo de trombosis, es casi un 30%. No debe comprimir el lado contralateral. Con respecto a cuando hay determinados, se está desarrollando algunos stents, donde generalmente los stents se liberan de forma distal hacia proximal, en tanto que hay otros stents que liberan al revés, de proximal hacia distal. Entonces, eso permite muchas veces posicionar adecuadamente el stent a nivel de la cava y luego liberarlo hacia forma distal. Entonces, estos stents todavía no están en circulación en nuestro país. Con respecto a la ubicación del stent distal, vamos a presentar el caso de una mujer de 62 años, TBP hace 6 años, dolor y claudicación venosa, circulación con palma fisiológico, anticoagulado con acenocumarol, y teníamos una obstrucción ilíaca femoral izquierda con colateralidad. Fíjense toda la colateralidad, obstrucción femoral. Circulación prepúbica. Ahí se ve la obstrucción ilíaca femoral con un palma fisiológico. Siempre posicionamos un catéter en la vena contralateral, en la ilíaca, para ver la integridad de la vena ilíaca y la cava. Logramos pasar la obstrucción con guías y catéteres hidrofílicos. Realizamos la angioplastía con balones de diámetros progresivos. Fíjense cómo se van rompiendo los tabiques. Testeo para ver la ubicación proximal del stent. Colocamos un stent dedicado a vena de 18 por 150. En este caso, cuando terminamos de colocar el stent, vemos que persiste una obstrucción distal al stent, por lo tanto colocamos otro segundo stent dedicado a vena de 16 por 120. Realizamos la impactación de los stents y este es el resultado final, cómo se restituye totalmente el eje. Los stents dedicados a vena a nivel del sector infrainguinal. Entonces, la mayoría de los posttrombóticos tienen compromiso de la cámara femoral, en nuestra experiencia. Por lo tanto, los stents se ubican en un sector infrainguinal. Cuando son dedicados a vena, inclusive hasta el ball stent, tienen una elevada permeabilidad, pero la permeabilidad no depende de la ubicación del stent infrainguinal, sino del adecuado inflow o flow, de cubrir toda la extensión de la lesión, y de la anticoagulación y la antiagregación adecuada. Esos son los factores que hacen que un stent se mantenga permeable. Y uno de los grandes problemas es el inflow. Entonces, tenemos situaciones en las cuales el inflow es inadecuado. Tenemos una secuela de trombosis femoral, cámara femoral ocupada, con tabiques, vena femoral poco desarrollada, y esto puede justificar la oclusión temprana de un stent. Fíjense, este paciente no tiene ni vena femoral profunda, ni superficial, ni vena femoral, perdón, todo es colateralidad. Entonces, eso puede justificar una oclusión de un stent proximal, distal, con permeabilidad del stent proximal, que está dado fundamentalmente por la permeabilidad de la vena hipogástrica, que es lo que hace que mantenga permeable, porque le está dando un adecuado inflow. Varón de 23 años, otro caso,
con antecedente de trombosis venosa profunda hace 4 años, trombofilia, anticoagulado inicialmente con acenocumarol, actualmente está con rivaroxaban, y tenía el ecodoppler y la TAC, una trombosis parcialmente recanalizada de vena ilíaca, femoral, hipoplitia izquierda. Ahí se ve justamente la secuela, la compresión severa, dada por la ilíaca sobre la vena ilíaca, y la colateralidad prepúbica. Mal inflow. Fíjense todos los tabiques que presenta este paciente, la femoral muy comprometida y la vena femoral profunda poco desarrollada. Entonces, en este caso, nos vimos obligados a realizar una angioplastía de la vena femoral, antiguamente femoral superficial. Quizás no sea lo ideal, porque a este nivel no podemos colocar stent. Tenemos algunos casos que hemos colocado stent, todavía siguen permeables, en otros se ocluyen. Entonces, se trata de no colocar stent a nivel de la femoral, por debajo de la cámara femoral. Acá se hace la angioplastía, se rompen los tabiques y tenemos que mejorar el inflow del paciente. Entonces, colocamos el stent dedicado a vena, colocamos un segundo stent distal, un proximal de 16 por 140 y un distal de 14-140. Realizamos la impactación y vimos el resultado final, cómo se restituye todo el eje, mejorando el inflow y asegurando una adecuada permeabilidad del stent. Otro caso clínico de una mujer de 24 años de edad, con antecedente de trombosis del eje izquierdo, dolor, dispareunia y síndrome de congestión pélvica secundario, un Villalta de 12, donde justamente se puede ver la circulación prepúbica, la congestión pélvica secundaria, flebografía ascendente, donde se puede ver también los tabiques, la colateralidad prepúbica, como va hacia el lado contralateral, y la obstrucción ilíaca hasta la cava. Logramos pasar la obstrucción, se hicieron angioplastía con balones de diámetro progresivo, y fíjense el resultado post angioplastía con balón, cómo ya se logra visualizar la vena ilíaca. Liberación de un stent proximal, 16 por 150, un stent distal, wall stent, proximal dedicado a vena. Acá combinamos stent distal, proximales dedicado a vena de alta fuerza radial, con un distal también de fuerza radial, pero no dedicado a vena. La impactación del stent y el resultado. Restitución total del eje, con permeabilidad alejada del paciente, y desaparición de la sintomatología. Oclusión total de la vena ilíaca primitiva y externa, con una derivación tipo palma. Fíjense, mal inflow. Logramos pasar la obstrucción, hicimos un IBUS post-angioplastía, donde se ven todavía las compresiones. Resultado final de angioplastía con implante de stent dedicados a vena, un proximal abre, un distal wall stent, cómo se ve perfectamente la permeabilidad y la falta de compresión por IBUS. Otro caso clínico de una mujer, también con obstrucción de la ilíaca externa y de la cámara femoral. No se ve, ahí se hizo el IBUS, donde se ven las compresiones, signos de Meitner significativos. No logramos pasar la obstrucción por la cámara femoral y utilizamos una vena colateral, una vía derivativa, que se conectaba proximalmente con la vena ilíaca. Entonces transformamos esa vena, esa vía derivativa, en vena femoral. Entonces a veces podemos utilizar esas venas y nos permiten de esa manera resolver todas las complicaciones que podemos presentar. Cuando no pasamos por la vena original, podemos utilizar una vía alternativa. Y el IBUS demuestra el resultado satisfactorio. Cuando directamente no podemos utilizar, no podemos atravesar la obstrucción, no podemos utilizar una vía derivativa, podemos utilizar las técnicas híbridas, cuando se combinan tanto los procedimientos endovasculares con los procedimientos abiertos. Y este es el caso de un paciente con antecedente de trombosis del eje derecho. Fíjense, ahí se ve la oclusión de la vena femoral,
ilíaca externa. Vamos a repasar esta imagen. Ahí se ve perfectamente la falta de un segmento de vena. Entonces, por tomografía no se veía ese segmento. Decidimos hacer un abordaje y nos encontramos con una fibrosis y desaparición de la vena femoral. Entonces, ¿qué hicimos? Un bypass venoso femoral ilíaco con interposición venosa, con parche, para ampliar el diámetro, y posteriormente procedimos a hacer un procedimiento endovascular de colocación de stent, y fíjense el resultado de la técnica de angioplastía asociado a stenting. Otro caso de una mujer de 41 años de edad con antecedente de alergia a la penicilina y al yodo, TBP secundaria a cirugía de radiofrecuencia. Esta paciente tenía puesto, le habían ablacionado por error la vena femoral, entonces, y la ilíaca, entonces mala posición del stent de radiofrecuencia en una cirugía de varices, de esa vena mayor, y viene con un cuadro postrombótico, también con ausencia de un segmento por resonancia de segmento de la cámara femoral. Hicimos la flebografía ascendente y también nos encontramos con ese defecto, con esa falta de vena. Hicimos flebografía descendente y veíamos que llegamos con el catéter hasta la cabeza del fémur, casi el inicio de la femoral. Decidimos explorarla y nos encontramos con esa fibrosis, destrucción total de la vena femoral, y eso explicaba por qué no podíamos atravesar con las guías. Hicimos una interposición protésica con una prótesis de 14 y hicimos una fístula arteriovenosa protésica milimetrada con prótesis anillada de 5 milímetros. Entonces, ahí está la combinación de lo que sería la interposición protésica más la fístula, y posteriormente el implante del stent dedicado a vena, resolviendo a nivel proximal. ¿Cuáles son las indicaciones post-stenting? Tenemos un protocolo de lo que es el manejo posterior, que está liderado por el Servicio de Hematología, la doctora Andrea Rossi, y lo hemos desarrollado, y esto es un protocolo de nuestra institución, en el cual hacemos un tratamiento anticoagulante inmediato post-procedimiento. Utilizamos heparina de bajo peso molecular, más la ingesta de clopidogrel sin carga. Posteriormente el paciente queda, el alta generalmente lo damos dentro de las 18 o 24 horas, el paciente se va después con clopidogrel 75 miligramos por 30 días, y si vemos que hay hiperplasia temprana, se prolonga el clopidogrel. Tratamiento anticoagulante con heparina bajo peso molecular, o rivaroxaban, apixaban o acenocumarol, de acuerdo al esquema. Habitualmente utilizamos los DOACs, que son durante 3 meses en las lesiones ilíacas no trombóticas, y en 6 meses en pacientes con lesiones ilíacas trombóticas, o tratamiento prolongado en pacientes con trombofilia o cuestiones técnicas. Es importante el seguimiento de los stents dedicados a vena, del stenting venoso. El comportamiento es totalmente diferente a las arterias. Este es el stent ideal, un stent en vena renal, donde se ve el perfecto círculo, sin sitios de compresión, sin sitios de hiperplasia, normoinserto, pero podemos tener esta situación de hiperplasia temprana, que lo estamos viendo en algunos stents dedicados a vena, y está relacionado en sitios de mucho trauma. Este es un stent retroaórtico, donde está al 4.º año, fíjense que ya empieza a generar cierta hiperplasia distal. Entonces, en este caso, fíjense la hiperplasia temprana de este stent dedicado a vena renal, que es otro caso. En estos casos los dejamos antiagregados y le damos estatinas. Estenosis del stent en compás ilíaco vertebral. El único problema es que acá se colocó un stent no dedicado a vena, es un stent de baja fuerza radial, por lo tanto era frecuente de encontrar una estenosis del mismo. También puede pasar que se ocluya el stent distal y el stent proximal se mantenga permeable por la vena hipogástrica, y esto ya lo planteé. Necesitamos un buen inflow para que el stent no se tape. Si tenemos mala cámara femoral, es probable que el stent distal se tape y el proximal se mantenga permeable. ¿Qué conclusiones podemos llegar?
podemos decir que es importante una correcta evaluación de los cuadros congestivos, compresivos y postrombóticos. Esto está basado en la correlación clínica, ecográfica, tomográfica, resonancia, IBUS y radiológica. Para el tratamiento de los fenómenos de los síndromes congestivos, hoy por hoy la técnica de embolización con sándwich, con lo que sería FOAM, SCOILS y FOAM, ha mostrado excelentes resultados, con una tasa de recidiva muy baja y de eficacia muy elevada. Para los fenómenos compresivos altos y bajos, como el nutcracker y las lesiones ilíacas no trombóticas, cuando tiene una indicación precisa, teniendo en cuenta todas las variantes y todas las vías derivativas, cuando hay una indicación precisa, la angioplastía con stent dedicados a vena ha mostrado también excelentes resultados. Es importante de la necesidad del tratamiento temprano de los cuadros trombóticos agudos o crónicos para evitar el síndrome postrombótico y cuadros tromboembólicos. Hemos hablado que la trombosis aguda, la historia natural es que la mayoría no se recuperan totalmente con el tratamiento anticoagulante, requieren de terapias de tromboaspiración. Si dejamos en una etapa crónica, corremos el riesgo de paciente presente un síndrome postrombótico. Y también damos mucha importancia a lo que es la formación de los colegas. Tenemos la suerte que nuestra unidad de intervencionismo hoy por hoy es el centro de referencia, uno de los centros de referencia más importantes a nivel mundial. Es el centro de entrenamiento de varios de las principales empresas que realizan proveedoras de balones, de stent. Por lo tanto, tenemos la suerte que con todos el programa de simulación que tenemos, más los webinars, más las clases, más la presentación de casos en vivos, afianzamos en generar protocolos no solamente diagnósticos, sino también terapéuticos. Esto lo que valoramos también dentro de la unidad es el manejo multi e interdisciplinario. Todos los pacientes que ingresan a la unidad están vistos por todas las especialidades involucradas: ginecología, urología, hematología, nefrología si es necesario, psicología, pacientes a veces con enfermedades, hematología, que juega un papel importante, y lo que sería la unidad de intervencionismo venoso, que también funciona dentro del departamento de cardiología intervencionista. Muchas gracias, y esto es un poco una visión general de lo que serían los fenómenos congestivos, compresivos y postrombóticos. Repasar un poco más nuestra unidad de intervencionismo venoso, donde tratamos todas estas patologías. Muchas gracias.